Se le pide al paciente que levante una silla. Durante esta acción el brazo debe estar en extensión y el antebrazo en pronación. Se le pide al paciente que realice una presión determinada hasta 30 milímetros de mercurio sobre un manómetro, mientras el clínico intenta simultáneamente mantener una presión sobre el manguito. Se le pide al paciente que con la mano en ligera extensión dorsal cierre el puño con fuerza y extienda el codo. Con una mano el terapeuta fija la articulación de la muñeca del paciente por la cara ventral, mientras que con la otra sujeta el puño. El paciente continúa la extensión de mano venciendo al terapeuta. Paciente con el brazo en ligera pronación, la articulación de la mano en extensión dorsal y el codo flexionado. Con una mano el terapeuta sujeta la articulación del codo y con la otra en sentido lateral lo rodea. El paciente realiza una supinación del antebrazo y vence a la posición del terapeuta. El terapeuta palpa el epicóndilo lateral, mientras el paciente flexiona las articulaciones de la mano y del codo. Con un movimiento fluido efectúa una pronación del antebrazo y extiende nuevamente la del codo. El paciente realizará una pronación. El examinador frente a él fija el codo con una mano y con la mano libre resiste la extensión y desviación radial de la muñeca, aplicando selectivamente la posición sobre el segundo radial y extensor común. El paciente realiza una flexión activa de codo, una pronación del antebrazo y una flexión de muñeca. El terapeuta sujeta el brazo del paciente y con la otra sujeta su mano. Se le pide que realice una flexión de codo y el terapeuta pone resistencia. Se le pide al paciente que haga una flexión activa de codo y una supinación activa de codo. El terapeuta pondrá resistencia en la parte distal del antebrazo. Se le pedirá al paciente que realice una supinación. El terapeuta tocará la epitroclea y el epicóndilo. Con la mano distal se llevará la muñeca del paciente a flexión dorsal. El codo del paciente en extensión y el antebrazo en supinación, la mano del terapeuta en el codo y la otra sobre la palma del paciente. Realizamos una flexión dorsal de muñeca. El paciente no realizará movimientos, solo el terapeuta. Test de Hobb. Es utilizado para valorar la integridad del músculo supraespinoso. Esto se va a realizar con el paciente en bipedestación. Se divide en tres variables. La primera, se le pide al paciente que realice una flexión de hombro a 90 grados y rotación interna máxima. La segunda variable es igual flexión de hombro a 90 grados y una ligera abducción en horizontal. Y la tercera variable es una abducción de 90 grados con rotación interna a máximo. Aquí el examinador se va a colocar frente al paciente y va a ejercer fuerza descendiente para intentar bajar sus brazos y el paciente debe de resistir esa fuerza. Test de Jochum. Este valora el espacio subacromial. Aquí el paciente debe de estar en sedestación o en bipedestación, colocando la mano del brazo a valorar sobre el hombro contrario e intentar despegar el codo del pecho. Aquí el terapeuta deberá poner resistencia sobre el codo para evitar que lo levante. Test de Hawkins-Kennedy. Este test se utiliza para evidenciar algún problema en el espacio subacromial. Aquí el paciente en sedestación en bipedestación va a realizar una flexión de hombro y una flexión de codo a 90 grados. Aquí el terapeuta, estando frente al paciente, debe de realizar una rotación interna del hombro del paciente hasta donde lo tolere. La prueba de Nier se realiza para comprobar si hay alguna compresión de los tendones del manguito rotador en el espacio subacromial. Esto se realiza con el paciente en bipedestación y el terapeuta estando
al lado del paciente, debe de realizar una flexión forzada del brazo, llevándolo por encima de la cabeza y en una rotación interna completa. En la prueba de la caída, el paciente en bipedestación y el terapeuta al lado del paciente debe de llevar su brazo hacia flexión a 90 grados y dejar caer el brazo, y lo que debe hacer el paciente es intentar mantener la flexión de hombro. La prueba de Paté se utiliza para valorar el estado del músculo infraespinoso. Esto se realiza con una abducción del hombro a 90 grados y una flexión de codo. Aquí el terapeuta, estando al lado del paciente, debe de llevar a rotación externa máxima del paciente hasta donde su cuerpo lo tolere. La prueba de Gerber se realiza para valorar el músculo subescapular. Esta se realiza pidiéndole al paciente en sedestación, en bipedestación, que lleve su brazo hacia atrás y pegue el dorso de la mano hacia la espalda lumbar, haciendo una flexión de codo en un aproximado de 90 grados. Aquí lo que debe de hacer es intentar despegar su mano de la espalda, y el terapeuta debe realizar una resistencia para evitar dicho movimiento. El test de Speed, se realiza para valorar la cabeza larga del bíceps. Esto se realiza con el paciente en bipedestación o en sedestación, colocando su brazo a 90 grados de flexión de codo, y el terapeuta debe de palpar la zona del tendón del bíceps y poner resistencia a la flexión del codo. Y aquí el paciente debe de realizar una flexión de codo intentando vencer la resistencia. El test de Jergason, se realiza para valorar la cabeza larga del bíceps. Aquí lo que se realiza, el paciente en sedestación o bipedestación debe de flexionar el codo a 90 grados y en una pronación máxima. Aquí el terapeuta debe de palpar el tendón del bíceps y resistir la supinación que tiene que realizar el paciente. Prueba de cajón posterior y anterior. Estas pruebas se utilizan para valorar la articulación del hombro. Aquí en la prueba de cajón posterior, el paciente en decúbito supino, y el terapeuta lo que debe hacer es colocar su mano en un puño por debajo de la escápula, cerca de la articulación del hombro, y llevar el hombro a rotación externa y en abducción a 90 grados. Llevar hacia abajo el brazo, haciendo que el hombro sobresalga. En la de cajón posterior, en la misma posición, el hombro en abducción de 90 grados y en rotación interna, el terapeuta debe de sujetar el brazo sobre el codo y hacer una estabilización en la escápula. Aquí se debe realizar una abducción en horizontal mientras se hace una pequeña presión hacia posterior de la articulación del hombro. En la prueba de compresión y deslizamiento, aquí el paciente en sedestación y el terapeuta a su lado debe de estabilizar con la mano más cercana la escápula, y con la otra mano debe de realizar una presión hacia medial de la cabeza humeral y debe de hacer un deslizamiento de esta articulación. La prueba de deslizamiento anterior, el paciente en sedestación y con las manos en la cintura, el terapeuta al estabilizar la escápula y con la otra mano a la altura del codo debe de realizar una compresión y el terapeuta debe de poner resistencia al movimiento. En la prueba de aprehensión, el paciente en decúbito supino, el terapeuta debe de realizar una abducción de hombro a 90 grados con una flexión de codo igual a 90 grados. Aquí lo que se debe de hacer es llevar el hombro hacia rotación externa máxima, sujetando de la muñeca y del codo. En la prueba de recolocación, en la misma posición que en la de aprehensión, solamente aquí cambia que tiene que hacer una presión sobre el tendón del bíceps al momento de que se hace la rotación externa de hombro. Y el test de fulcro, aquí lo que se debe hacer es colocar el hombro y codo del paciente a 90 grados y el terapeuta debe de colocar el puño por debajo de la escápula, haciendo que ésta se eleve, y de ahí llevar a una abducción de hombro máxima, haciendo que el hombro se eleve hacia anterior.